La lluvia golpeaba suavemente los cristales del coche fúnebre mientras seguíamos el cortejo hacia el cementerio de San Miguel. Era una de esas mañanas grises de octubre donde el cielo parece estar de luto junto contigo, y las gotas que corrían por las ventanillas parecían las lágrimas que yo había estado conteniendo desde que recibí la llamada 3 días atrás. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Mi abuelo, Emilio, había fallecido a los 78 años después de una batalla de 6 meses contra el cáncer. Era el hombre que me había criado después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico cuando yo tenía apenas 8 años. Era mi padre, mi madre, mi maestro, mi confidente y mi mejor amigo, todo envuelto en un anciano de sonrisa dulce que olía a tabaco de pipa y a los libros viejos que tanto amaba. Me encontraba sentada en la primera fila del coche familiar, con mi vestido negro que había comprado específicamente para este día. Nunca pensé que a los 24 años estaría comprando ropa para el funeral del hombre más importante de mi vida. A mi lado estaba mi prima Sofía, 2 años mayor que yo, quien había llegado desde la capital la noche anterior después de casi 3 años sin vernos. «Valentina, ¿estás bien?», me preguntó Sofía, poniendo su mano sobre la mía. «No lo sé», respondí honestamente. «Siento como si hubiera perdido todo mi mundo». Era cierto, mi abuelo no solo había sido mi familia, sino también mi hogar. La casa donde había crecido, llena de sus fotografías en blanco y negro, sus libros de historia, sus plantas que cuidaba con devoción religiosa, y ese olor característico que solo tienen las casas de los abuelos, una mezcla de comida casera, madera vieja y amor incondicional. Sofía apretó mi mano. «Sabes que no estás sola, prima. Tienes familia, me tienes a mí, tienes a tío Roberto, tienes a la tía Carmen». Pero era extraño escuchar eso de Sofía. Durante los últimos 3 años, desde que se había mudado a la capital para estudiar medicina, había sido como si hubiera desaparecido de nuestras vidas. Llamadas ocasionales, mensajes de texto esporádicos, y excusas constantes para no venir a visitar al abuelo, incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse. Recuerdo que el año pasado, durante la Navidad, el abuelo había estado especialmente triste. «¿Dónde está mi Sofía?», me había preguntado mientras miraba las fotos familiares en la sala. Antes era mi nieta favorita, siempre me visitaba, siempre me contaba sus aventuras. «Está muy ocupada con la universidad, abuelo», le había respondido, aunque en el fondo también me dolía su ausencia. Las personas ocupadas siempre encuentran tiempo para las cosas que realmente les importan. «Mija», me había dicho con esa sabiduría que solo tienen los abuelos. Pero ahora aquí estaba, vestida elegantemente, con maquillaje perfecto a pesar de las circunstancias, sosteniendo mi mano y actuando como la prima amorosa que había sido durante nuestra infancia. El cortejo se detuvo frente al cementerio. Era un lugar hermoso, lleno de árboles centenarios y esculturas de mármol que contaban historias de vidas que habían terminado décadas atrás. Mi abuelo había elegido este lugar porque decía que era tranquilo y que le gustaba la idea de descansar rodeado de historia. Bajé del coche con las piernas temblorosas. La realidad de lo que estaba pasando me golpeó como una ola cuando vi el ataúd siendo cargado por 6 hombres, incluyendo a mi tío Roberto, el hermano menor de mi abuelo, y algunos vecinos que habían conocido a Emilio durante décadas. La ceremonia fue hermosa y desgarradora al mismo tiempo. El padre Martínez, que había conocido a mi abuelo durante más de 20 años, habló sobre su generosidad, su amor por la familia y su dedicación a la comunidad. Habló sobre cómo había criado a su nieta huérfana con amor incondicional, y cómo había sido un pilar de fortaleza para todos los que lo conocían. «Emilio García», dijo el padre Martínez, «fue un hombre que entendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor que das y el legado que dejas en los corazones de las personas que tocas». Durante todo el discurso, yo lloraba silenciosamente.
Cada palabra me recordaba por qué había amado tanto a ese hombre, y por qué su ausencia iba a dejar un vacío tan grande en mi vida. Pero había algo que me inquietaba durante toda la ceremonia. Miraba alrededor y veía a muchos conocidos, vecinos, amigos de la familia que habían venido a despedirse del abuelo, pero también notaba algunas ausencias extrañas. ¿Dónde estaba la señora Mercedes, la vecina de al lado que había sido como una segunda madre para mí durante toda mi infancia? ¿Dónde estaba don Fernando, el mejor amigo de mi abuelo, con quien jugaba ajedrez todos los miércoles por la tarde? ¿Dónde estaban las hermanas Morales, que vivían en la esquina y que siempre venían a tomar café con el abuelo los domingos? Le pregunté a Sofía sobre estas ausencias. Prima, ¿sabes por qué no vinieron la señora Mercedes y don Fernando? Era raro que no estuvieran aquí. Sofía me miró con una expresión extraña, como si no entendiera de qué estaba hablando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo que quiénes son? Son los vecinos del abuelo, sus mejores amigos. ¿Los has conocido desde que éramos niñas? Sí, respondió rápidamente. Probablemente no pudieron venir. Ya sabes cómo es la gente mayor. Tal vez estaban enfermos o algo así, pero su respuesta no me convenció, no sonaba natural, y además, esas personas no eran tan mayores. La señora Mercedes tenía 65 años y estaba perfectamente saludable la última vez que la había visto, apenas 2 semanas atrás. Después de la ceremonia en el cementerio, regresamos a la casa del abuelo para el tradicional almuerzo de condolencias. La casa se llenó de familiares y conocidos, y por primera vez en días, había sonido de conversaciones y hasta algunas risas suaves mientras la gente compartía recuerdos hermosos sobre Emilio, pero yo no podía relajarme completamente. Algo se sentía extraño, no podía definir exactamente qué era, pero había una tensión en el ambiente que no lograba ubicar. Fue durante este almuerzo cuando comencé a notar comportamientos peculiares de parte de algunos familiares. Mi tío Roberto, por ejemplo, parecía estar especialmente atento a mi teléfono celular, cada vez que sonaba, y había sonado varias veces durante el día con mensajes de condolencias. Él miraba inmediatamente hacia mí, como si estuviera esperando una llamada específica. Sofía también actuaba de manera extraña. A pesar de haber estado ausente durante 3 años, parecía conocer detalles muy específicos sobre la rutina diaria del abuelo durante sus últimos meses, cosas que solo alguien que hubiera estado en contacto regular podría saber. ¿Te acuerdas de cómo al abuelo le gustaba tomar su café exactamente a las 3 de la tarde? Me dijo en un momento dado, y cómo siempre se quedaba dormido viendo las noticias de las 6. ¿Cómo sabes eso, Sofía? Le pregunté. No has estado aquí en años. Bueno, hablaba con él por teléfono ocasionalmente, respondió, pero nuevamente su respuesta sonaba ensayada. El momento más extraño llegó cerca de las 4 de la tarde. Estaba en la cocina ayudando a servir café cuando escuché a mi tío Roberto hablando en voz baja por teléfono en el patio trasero. Ya está hecho, lo escuché decir. Sí, todo salió según el plan. No, ella no sospecha nada todavía. Cuando se dio cuenta de que lo estaba observando, colgó rápidamente y fingió estar revisando las plantas del abuelo. ¿Con quién hablabas, tío? Le pregunté. Con el trabajo, mija. Ya sabes, siempre hay cosas que resolver, incluso en días como hoy. Pero mi tío Roberto era jubilado desde hacía 5 años. ¿Qué trabajo podía tener que requiriera llamadas secretas durante el funeral de su hermano? A las 5 de la tarde, la mayoría de los invitados ya se había ido. Solo quedábamos la familia cercana, yo, Sofía, tío Roberto, tía Carmen, la hermana de mi papá, y algunos primos. Estábamos sentados en la sala, hablando sobre los próximos pasos legales relacionados con la herencia y los asuntos pendientes del abuelo. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. La primera llamada mostró número desconocido en la pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz,
pensando que era alguien que había escuchado sobre el fallecimiento del abuelo y quería dar sus condolencias. Pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente, el mismo número desconocido, y luego una tercera vez, y una cuarta. ¿No vas a contestar?, me preguntó Sofía, pero había algo en su tono que me inquietó. Era como si supiera de qué se trataba. Es un número que no reconozco. Respondí, probablemente sea alguien que se equivocó, pero el teléfono siguió sonando. 5 llamadas, 6 llamadas, 7 llamadas. Toda la familia me estaba mirando ahora, y el ambiente se había vuelto tenso. Tal vez deberías contestar, sugirió tío Roberto, podría ser importante. Finalmente, en la 8ª llamada, decidí contestar. Hola, la voz del otro lado era distorsionada, claramente alterada con algún tipo de dispositivo electrónico. Valentina García, tienes que regresar a tu apartamento inmediatamente. Es una emergencia. ¿Quién habla?, pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Eso no importa. Lo que importa es que hay algo en tu apartamento que necesitas ver antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de emergencia? ¿De qué está hablando? Alguien ha estado en tu apartamento. Alguien que no debería haber estado ahí. Si no regresas en los próximos 30 minutos, nunca vas a saber la verdad sobre lo que realmente está pasando. Mi mente se llenó de pánico. ¿Alguien había entrado a mi apartamento? ¿Era un robo? ¿Era algo peor? ¿Qué verdad? ¿De qué está hablando? La verdad sobre por qué ciertas personas no vinieron al funeral hoy. La verdad sobre las llamadas telefónicas que han estado haciendo a tus espaldas. La verdad sobre lo que realmente está pasando con tu familia. Miré alrededor de la sala. Todos me estaban observando con expresiones que no pude interpretar. Sofía parecía nerviosa. Tío Roberto se había puesto pálido. Tía Carmen evitaba hacer contacto visual conmigo. No entiendo de qué me está hablando, dije, pero mi voz salió temblorosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu prima Sofía regresó justo ahora, después de 3 años de ausencia? ¿Por qué tu tío Roberto ha estado haciendo llamadas misteriosas? ¿Por qué algunas personas que deberían estar en el funeral no aparecieron? Cada pregunta era como un puñal en mi pecho porque tocaba exactamente las inquietudes que había estado sintiendo durante todo el día. ¿Cómo sabe usted sobre eso? Porque he estado observando, porque sé lo que está pasando, y porque si no vienes a tu apartamento ahora mismo, vas a descubrir demasiado tarde que las personas en las que más confías son las que te están traicionando. Eso es imposible, dije, pero incluso mientras lo decía, sentía dudas creciendo en mi pecho. ¿Es imposible? Entonces explícame por qué tu prima está revisando constantemente la hora en su reloj. Explícame por qué tu tío salió al patio a hacer esa llamada secreta. Explícame por qué nadie parece realmente sorprendido de que estés recibiendo estas llamadas. Miré a mi familia. Era cierto que Sofía había estado revisando su reloj frecuentemente. Era cierto que tío Roberto había hecho esa llamada extraña. Y ahora que lo pensaba, aunque todos habían notado que mi teléfono estaba sonando insistentemente, nadie parecía realmente preocupado o curioso por saber quién era. Tienes 20 minutos, continuó la voz. Si realmente quieres saber qué está pasando, ve a tu apartamento, solo, y prepárate para descubrir que el día más triste de tu vida está a punto de convertirse en el día más revelador. La línea se cortó. Me quedé sentada en la sala de mi abuelo, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa, rodeada de mi familia, pero sintiéndome más sola que nunca. ¿Qué pasó, prima?, me preguntó Sofía. ¿Quién era? No lo sé, respondí honestamente. Alguien que dice que necesito ir a mi apartamento inmediatamente. ¿Por qué?, preguntó tío Roberto, pero había algo urgente en su voz. Dice que alguien estuvo ahí y que hay algo que necesito ver. Sofía y tío Roberto intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para mí. Tal vez deberías ir, sugirió Sofía. Si alguien entró a tu apartamento, podría ser serio. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció tío Roberto. No,
Respondí instintivamente, creo que necesito ir sola. No sabía por qué había dicho eso, pero algo en mi instinto me decía que si iba a descubrir qué estaba pasando, tenía que hacerlo sin la presencia de las personas que la voz misteriosa había implicado que estaban involucradas. Me puse de pie, tomé mi bolso, y me dirigí hacia la puerta. Valentina, me llamó tía Carmen. Ten cuidado, mija, era la primera cosa que me había dicho en todo el día, y había algo en su tono que me hizo pensar que sabía más de lo que estaba admitiendo. Salí de la casa de mi abuelo con la mente completamente confundida. El día que había comenzado como el más triste de mi vida se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complejo y aterrador. Mientras manejaba hacia mi apartamento en el centro de la ciudad, no podía dejar de pensar en todas las cosas extrañas que había notado durante el día, las ausencias inexplicables en el funeral, los comportamientos raros de mi familia, las llamadas secretas, y ahora esta llamada misteriosa que parecía saber cosas sobre mi vida que no debería saber. ¿Era posible que el día del funeral de mi abuelo, las personas más cercanas a mí me estuvieran ocultando algo importante? ¿Y qué podía ser tan grave que requiriera este tipo de manipulación secreta? Mientras me acercaba a mi apartamento, solo podía pensar en una cosa, fuera lo que fuera que me esperara ahí. Presentía que después de descubrirlo, nada en mi vida volvería a ser igual. El hombre que me había criado con amor incondicional había muerto, y aparentemente, el día de su funeral era solo el comienzo de una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi apartamento estaba en el 5º piso de un edificio de ladrillo rojo en el centro histórico de la ciudad, un lugar que había elegido porque me encantaba la vista a la plaza principal y porque podía caminar al trabajo en la biblioteca municipal donde trabajaba como archivista. Era un espacio pequeño pero acogedor, lleno de libros, plantas y fotografías de mi abuelo y yo a lo largo de los años. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada escalón me acercaba más a respuestas que no estaba segura de querer conocer. Cuando llegué a mi puerta, lo primero que noté fue que la cerradura no había sido forzada. No había señales de entrada violenta, pero cuando metí la llave, la puerta se abrió más fácilmente de lo normal, como si no hubiera estado completamente cerrada. Entré a mi apartamento y encendí las luces. Todo parecía estar en su lugar. Mis libros seguían organizados en las estanterías, mis plantas estaban en sus macetas habituales, las fotografías familiares seguían sobre la mesa del comedor. Pero había algo diferente, una sensación en el aire, como cuando sabes que alguien ha estado en tu casa mientras no estabas, un olor sutil que no era mío, una energía extraña que no podía ubicar. Caminé lentamente por el apartamento, revisando cada habitación. En mi dormitorio, la cama estaba hecha exactamente como la había dejado 3 días atrás cuando salí para ir a quedarme con mi abuelo durante sus últimos días. En la cocina, los platos estaban limpios en su lugar habitual. En la sala, los cojines del sofá estaban perfectamente acomodados. Pero entonces lo vi. Sobre la mesa de centro, había un sobre. Manila que definitivamente no había estado ahí cuando me fui. Mi nombre estaba escrito en letras mayúsculas con marcador negro, Valentina García. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Adentro había 3 cosas, una nota escrita a máquina, varias fotografías, y lo que parecía ser un dispositivo de grabación pequeño. La nota decía: Valentina, si estás leyendo esto, significa que decidiste venir a casa después de recibir mi llamada. Lo que vas a descubrir es difícil, pero es importante que sepas la verdad. Las fotografías te mostrarán lo que ha estado pasando a tus espaldas durante los últimos meses. La grabación te permitirá escuchar conversaciones que nunca debiste haber escuchado. Después de revisar toda esta información, entenderás por qué hoy no fue solo el funeral de tu abuelo, sino también el día que tu familia decidió traicionarte. Si quieres más respuestas,
estoy dispuesto a encontrarme contigo. Deja una luz encendida en tu ventana si quieres saber toda la verdad. Mira, sangre se heló. ¿Traicionarme? ¿De qué forma mi familia me había traicionado? Revisé las fotografías primero. Eran imágenes tomadas con teleobjetivo, claramente capturadas sin que los sujetos se dieran cuenta. La primera foto mostraba a Sofía entrando a un café elegante del centro de la ciudad. La fecha en la esquina inferior derecha mostraba que había sido tomada hace 2 semanas. La segunda foto mostraba a Sofía sentada en una mesa de ese mismo café, pero no estaba sola, estaba con 2 personas que reconocí inmediatamente, Marcos Delgado y Andrea Venegas. Marcos y Andrea habían sido mis mejores amigos durante toda la universidad. Habíamos sido inseparables durante 4 años, habíamos estudiado juntos para los exámenes finales, habíamos celebrado graduaciones, habíamos compartido secretos y sueños. Pero hace 2 años, nuestra amistad había terminado de la manera más dolorosa posible. Todo había comenzado cuando conseguí el trabajo en la biblioteca municipal, un puesto que Andrea también había solicitado. Ella había esperado conseguirlo porque tenía mejores calificaciones que yo, pero por alguna razón, el director de la biblioteca me había elegido a mí. Andrea se había molestado mucho. Inicialmente había tratado de ocultarlo, pero gradualmente había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, sobre mi falta de experiencia, sobre cómo no merecía la posición. La situación había empeorado cuando Marcos, quien había sido mi mejor amigo desde el primer semestre de universidad, había comenzado a tomar partido por Andrea. Decía que yo había cambiado desde que conseguí el trabajo, que me había vuelto arrogante, que había olvidado de dónde venía. La ruptura final había llegado durante una cena hace exactamente 2 años. Andrea había bebido demasiado vino y había explotado. ¿Sabes qué, Valentina? Siempre has actuado como si fueras mejor que nosotros, como si tu tragedia familiar te hiciera más especial, más digna de compasión y oportunidades. Mira, ¿tragedia familiar?, había respondido yo, completamente sorprendida. Sí, siempre jugando la carta de la huérfana. Mi abuelo me crió, perdí a mis padres cuando era niña, siempre buscando que la gente sienta lástima por ti. Marcos había tratado de calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Andrea, eso no es justo, había dicho Valentina. Nunca ha usado su historia personal para obtener ventajas. ¿En serio?, había gritado Andrea. Entonces explícame cómo consiguió el trabajo que yo merecía. El director de la biblioteca claramente sintió pena por la pobre niña huérfana. Esa noche había terminado con Andrea gritándome cosas horribles sobre mi personalidad, mi trabajo y mi pasado. Marcos había tratado de mantener neutralidad, pero gradualmente había comenzado a distanciarse de mí también. Durante los siguientes meses, intenté varias veces reconciliarme con ellos. Les envié mensajes, los llamé, traté de explicar mi perspectiva, pero ellos habían formado una alianza contra mí, y cada intento de comunicación era rechazado. Finalmente, hace 1 año y medio, había renunciado a tratar de salvar esas amistades. Había sido una de las pérdidas más dolorosas de mi vida, porque no solo había perdido a mis mejores amigos, sino que también había perdido la confianza en mi propia percepción de las relaciones. Y ahora, viendo esta fotografía de Sofía reuniéndose secretamente con ellos, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Por qué mi prima se estaría reuniendo con las personas que me habían lastimado tan profundamente? ¿Y por qué lo estaba haciendo en secreto? Revisé las siguientes fotografías. Todas mostraban reuniones entre Sofía, Marcos y Andrea en diferentes lugares: el café, un restaurante, el parque central. Las fechas mostraban que estas reuniones habían estado ocurriendo durante las últimas 6 semanas. En una de las fotografías más recientes, los 3 estaban sentados en una mesa, y sobre la mesa se podían ver varios papeles y lo que parecía ser fotografías. Con manos cada vez más temblorosas,
Tomé el dispositivo de grabación. Era pequeño y digital, con un botón de play claramente marcado. Respiré profundamente y lo presioné. La primera voz que escuché fue la de Sofía. Entonces, ¿están seguros de que esto va a funcionar? La voz de Andrea respondió, completamente seguros. Hemos estado planeando esto durante meses. Valentina nunca va a ver venir lo que le espera. ¿Y están seguros de que el timing es correcto? Preguntó Sofía. Quiero decir, el abuelo acaba de morir. Se va a sentir muy vulnerable. Marcos habló. Ese es exactamente el punto. Sofía, cuando las personas están emocionalmente vulnerables, es más fácil manipularlas. Es más fácil hacer que cuestionen su propia percepción de la realidad. Pero, ¿no se van a dar cuenta de que ustedes están involucrados? Preguntó Sofía. No, si tú haces tu trabajo correctamente. Respondió Andrea. Tú eres su prima, la persona en la que más confía ahora que el abuelo no está. Si tú plantas las semillas de duda correctamente, ella va a empezar a cuestionar todo. ¿Y qué gano yo con esto? Preguntó Sofía. Quiero decir, ¿cuál es mi beneficio? Hubo una pausa larga antes de que Marcos respondiera. La herencia del abuelo, Sofía. Si Valentina se desmorona psicológicamente, si pierde su trabajo, si termina necesitando ayuda profesional, bueno, alguien va a tener que tomar decisiones sobre sus asuntos financieros. Y tú eres su familia más cercana. Mi corazón dejó de latir por un momento. La herencia de mi abuelo. Estaban planeando destruir mi estabilidad mental para apropiarse del dinero que mi abuelo me había dejado. La grabación continuó. Además, agregó Andrea, finalmente Valentina va a pagar por todo lo que nos hizo, por robarse mi trabajo, por actuar como si fuera mejor que nosotros, por usar su historia trágica para manipular a la gente. ¿Y cómo exactamente van a hacer esto? Preguntó Sofía. Es simple, respondió Marcos. Vamos a hacer que piense que está perdiendo la cordura. Vamos a plantar evidencia que la haga cuestionar su memoria, su percepción, su juicio. Vamos a hacer que las personas más cercanas a ella actúen de manera extraña hasta que no sepa en quién confiar. ¿Qué tipo de evidencia? Preguntó Sofía. Cosas que aparecen en su apartamento sin explicación. Llamadas anónimas que saben cosas sobre su vida privada. Situaciones donde ella recuerda algo de una manera, pero todos los demás lo recuerdan diferente. Andrea añadió. Es un tipo de abuso psicológico que se llama gaslighting. Básicamente, manipulas la realidad de una persona hasta que comienza a dudar de su propia cordura. ¿Y eso es legal? Preguntó Sofía, sonando preocupada. Técnicamente, sí, respondió Marcos. No estamos haciendo nada físicamente violento, solo estamos jugando con su percepción de la realidad. ¿Y si no funciona? Preguntó Sofía. Funcionará, dijo Andrea con confianza. Valentina siempre ha sido emocionalmente frágil. Desde que perdió a sus padres, ha dependido de la estabilidad y la previsibilidad para sentirse segura. Si empezamos a romper esa estabilidad, especialmente ahora que acaba de perder a su abuelo, va a ser muy fácil hacer que se desmorone. La grabación se cortó ahí. Me quedé sentada en mi sala, sosteniendo el dispositivo en mis manos temblorosas, sintiendo como si hubiera sido golpeada por un camión. Mi prima, la persona que había sido mi compañera de juegos durante la infancia, que había llorado conmigo cuando murieron mis padres, que había sido como una hermana durante años, estaba conspirando con mis ex mejores amigos para destruir mi estabilidad mental y robar mi herencia. Todo comenzó a tener sentido. La ausencia de Sofía durante los últimos años, especialmente durante la enfermedad del abuelo, no había sido por estar ocupada con la universidad. Había sido porque estaba planeando esto. Su regreso repentino para el funeral no había sido por dolor genuino o por querer apoyarme, había sido para estar presente durante mi momento más vulnerable y comenzar la manipulación. Las ausencias extrañas en el funeral, la señora Mercedes, don Fernando, las hermanas Morales probablemente habían sido contactados por Sofía o por los otros,
y les habían dicho alguna mentira sobre mí para mantenerlos alejados. Los comportamientos raros de mi familia durante el almuerzo, las miradas secretas, las llamadas misteriosas, todo había sido parte del plan, pero había algo que no entendía. ¿Quién había tomado estas fotografías? ¿Quién había hecho esta grabación? ¿Quién me había llamado para advertirme sobre lo que estaba pasando? Como si hubiera leído mis pensamientos, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era el mismo número desconocido de antes. Hola, contesté con voz temblorosa. ¿Revisaste la información que te dejé? Era la misma voz distorsionada de antes. Sí, logré decir. ¿Quién es usted? ¿Por qué me está ayudando? Porque lo que te están haciendo está mal, y porque hay más cosas que necesitas saber. ¿Más cosas? Lo que escuchaste en esa grabación es solo el comienzo, Valentina. El plan es mucho más elaborado de lo que imaginas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no solo planean robarte tu herencia, planean destruir tu reputación profesional, arruinar tu vida social, y hacer que termines completamente aislada y dependiente de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo esto? Porque he estado documentando todo, cada reunión, cada conversación, cada paso del plan, y estoy dispuesto a ayudarte a detenerlos, pero necesitas confiar en mí. ¿Por qué debería confiar en usted? Ni siquiera sé quién es, porque soy la única persona que te está diciendo la verdad. Mira a tu alrededor, Valentina. ¿En quién más puedes confiar ahora? Era una pregunta brutal pero válida. Mi prima me estaba traicionando. Mis ex mejores amigos me odiaban tanto que habían planeado una venganza elaborada. Mi familia aparentemente estaba involucrada o al menos era complaciente con todo esto. ¿Qué quiere de mí? Pregunté. Quiero reunirme contigo, cara a cara. Tengo más evidencia, más grabaciones, más información sobre lo que están planeando, pero necesito saber que estás dispuesta a luchar por tu vida. ¿Dónde? En el Café San Marcos, en la esquina de la plaza principal. Mañana a las 10 de la mañana. Ven sola, y Valentina, no le digas a nadie sobre esta conversación, especialmente no a tu familia. ¿Cómo voy a reconocerlo? Yo te reconoceré. A ti, solo siéntate en una mesa cerca de la ventana y espera. La línea se cortó. Me quedé sentada en mi apartamento, rodeada de evidencia de la traición más grande de mi vida, sintiéndome más sola que nunca. El día que había comenzado como el más triste de mi vida, el funeral de mi abuelo, había terminado siendo el día que descubrí que las personas más cercanas a mí me habían estado traicionando durante meses. Mi prima Sofía, con quien había compartido secretos y sueños durante décadas, Marcos y Andrea, que habían sido mis mejores amigos durante los años más formativos de mi vida adulta, y aparentemente también otros miembros de mi familia que estaban al tanto del plan o eran complacientes con él. Pero también había alguien más en esta ecuación, alguien que había estado documentando todo, alguien que había decidido advertirme, alguien que quería ayudarme a luchar contra esta conspiración. ¿Quién podía ser? ¿Y por qué estaría dispuesto a ayudarme? Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta revisando una y otra vez las fotografías y escuchando la grabación, tratando de procesar la magnitud de la traición. También pensé mucho en mi abuelo, en cómo habría reaccionado si hubiera sabido lo que estaba pasando. Él siempre me había enseñado que la familia era lo más importante, que las personas que te aman son tu mayor tesoro. Pero, ¿qué haces cuando descubres que las personas que pensabas que te amaban están planeando destruirte? A las 9:30 de la mañana siguiente, me dirigí al Café San Marcos. No había hablado con nadie de mi familia desde la noche anterior. Sofía había llamado 3 veces, pero no había contestado. Tío Roberto había enviado varios mensajes de texto preguntando si estaba bien, pero no había respondido. Necesitaba saber toda la verdad antes de decidir qué hacer. Mientras caminaba hacia la plaza principal, solo podía pensar en una cosa: el día de ayer había perdido a mi abuelo. Hoy podía descubrir que había perdido a toda mi familia, pero tal vez, solo tal vez,
también podía descubrir que tenía un aliado inesperado en esta batalla por mi vida. Llegué al Café San Marcos 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y ventanas grandes que daban a la plaza principal. Elegí una mesa junto a la ventana, como me habían instruido, y pedí un café que sabía que no iba a poder beber debido a los nervios. Mientras esperaba, observé a cada persona que entraba al café: un hombre mayor con periódico, una mujer joven con una laptop, una pareja de mediana edad discutiendo algo en voz baja, pero nadie parecía estar buscándome específicamente. A las 10 en punto exactas, un hombre se acercó a mi mesa. Era alguien que nunca había visto antes, aproximadamente 35 años, cabello castaño, vestido casualmente pero con elegancia, con una expresión seria pero amable. ¿Valentina García?, preguntó en voz baja. Sí, respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mi nombre es David Herrera. ¿Puedo sentarme?, asentí, y él tomó asiento frente a mí. Antes de que digas algo, comenzó, necesito que sepas que todo lo que vamos a discutir tiene que quedarse entre nosotros hasta que decidamos juntos qué hacer con la información. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe todo lo que sabe sobre mi familia? David suspiró profundamente. Soy investigador privado. Trabajo principalmente en casos de fraude financiero, herencias disputadas y manipulación familiar. ¿Alguien lo contrató para investigar a mi familia? Sí y no. Inicialmente fui contratado por alguien más, pero cuando descubrí la magnitud de lo que estaba pasando, decidí involucrarme personalmente. ¿Quién lo contrató? Tu abuelo, Valentina. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Mi abuelo, Emilio, me contactó hace 4 meses. Había comenzado a sospechar que algo extraño estaba pasando con algunos miembros de la familia. Habían estado haciendo preguntas sobre su testamento, sobre sus propiedades, sobre sus cuentas bancarias. ¿Qué tipo de preguntas? Tu prima Sofía había llamado varias veces preguntando sobre detalles específicos de su herencia. Tu tío Roberto había estado sugiriendo que Emilio necesitaba ayuda para manejar sus asuntos financieros debido a su edad. David sacó una carpeta de su mochila. Tu abuelo me pidió que investigara las motivaciones reales de estos familiares y que documentara cualquier actividad sospechosa. ¿Y qué descubrió? Mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Primero descubrí que Sofía había estado mintiendo sobre su situación financiera. Le había dicho a tu abuelo que la escuela de medicina era muy cara y que necesitaba apoyo económico, pero resulta que había abandonado los estudios hace más de un año. ¿Abandonó la medicina? Sí, y no solo eso, sino que había acumulado deudas de juego significativas. Debe aproximadamente 50,000 pesos a prestamistas privados. Deudas de juego, casino online, apuestas deportivas, póker. Sofía desarrolló una adicción seria al juego durante su segundo año de medicina. Cuando las deudas se acumularon, empezó a buscar maneras de conseguir dinero rápido. David me mostró extractos bancarios y documentos financieros. Aquí puedes ver que durante los últimos 2 años, Sofía ha estado pidiendo préstamos a múltiples fuentes, incluyendo prestamistas informales con intereses muy altos. ¿Y mi abuelo no sabía nada de esto? Nada. Ella le había mentido completamente sobre su situación. De hecho, tu abuelo había estado enviándole dinero mensual creyendo que era para su educación médica. Esto explicaba por qué Sofía había estado ausente durante los últimos años, especialmente durante la enfermedad del abuelo. No había estado ocupada con los estudios, sino lidiando con una adicción al juego y tratando de ocultar sus problemas financieros. ¿Y cómo se conecta esto con Marcos y Andrea? Esa es la parte más interesante, respondió David. Sofía no los contactó inicialmente por venganza, los contactó porque necesitaba información sobre ti. Información sobre mí, específicamente, información sobre tu personalidad, tus vulnerabilidades, tus miedos.
Sofía sabía que si quería manipularte efectivamente para obtener acceso a la herencia del abuelo, necesitaba entender exactamente cómo atacar tus puntos débiles psicológicos. David sacó más fotografías. Marcos y Andrea fueron perfectos para esto porque te conocían íntimamente y, más importante, tenían resentimientos genuinos contra ti. Sofía pudo usar su dolor y su enojo para motivarlos a participar en el plan. Pero ¿cuál era exactamente el plan completo? David respiró profundamente. El plan tenía varias fases. La primera fase era aislar emocionalmente durante el periodo más vulnerable de tu vida inmediatamente después de la muerte de tu abuelo. ¿Cómo iban a aislarme? Contactando a tus conocidos y amigos con mentiras sobre ti, diciendo que habías desarrollado problemas de personalidad, que te habías vuelto paranoica, que estabas actuando de manera errática. David me mostró una lista de nombres. Aquí están todas las personas que contactaron: la señora Mercedes, don Fernando, las hermanas Morales, varios compañeros de trabajo de la biblioteca, incluso algunos conocidos de la universidad. ¿Qué les dijeron exactamente? ¿Que estabas pasando por una crisis nerviosa después de la muerte de tu abuelo? ¿Que habías estado acusando a familiares de cosas terribles sin razón? ¿Que era mejor mantener distancia hasta que pudieras recibir ayuda profesional? Sentí náuseas. Habían estado sistemáticamente destruyendo mi red de apoyo social. ¿Cuál era la segunda fase? Hacer que cuestionaras tu propia memoria y percepción de la realidad. Esto incluía plantar objetos en tu apartamento, hacer llamadas misteriosas, crear situaciones donde tu versión de los eventos no coincidiera con la versión de otros. ¿Cómo entraron a mi apartamento? Tu prima tenía una copia de tu llave. Se la habías dado hace años durante una emergencia, y nunca se la pediste de vuelta. Por supuesto, Sofía había tenido acceso a mi apartamento durante años. Nunca había pensado en pedirle la llave de regreso porque confiaba completamente en ella. Y la tercera fase, la más siniestra, una vez que hubieran establecido que estabas emocionalmente inestable y socialmente aislada, Sofía iba a sugerir que necesitabas atención médica profesional. Atención médica profesional, hospitalización psiquiátrica. Valentina, el plan era hacer que tu estado mental pareciera tan deteriorado que fuera necesario internarte para tu propia seguridad. Me quedé sin aliento. Y entonces, una vez que estuvieras hospitalizada, Sofía, como tu pariente más cercano, podría solicitar poder legal sobre tus asuntos financieros. Tendría acceso completo a tu herencia y a todas tus propiedades. David cerró la carpeta. El plan era brillante, Valentina, porque no requería violencia física ni crímenes obvios. Era manipulación psicológica pura, y habría sido muy difícil de probar en un tribunal. ¿Por qué decidió ayudarme? Su trabajo era investigar para mi abuelo, pero él ya murió. Porque tu abuelo me pidió específicamente que te protegiera si algo le pasaba a él, y porque cuando sexta la grabación donde planean hospitalizarte contra tu voluntad, me di cuenta de que esto había ido mucho más allá de una disputa familiar normal. David sacó su teléfono. Además, hay algo más que necesitas saber, algo que descubrí ayer, después del funeral. ¿Qué cosa? Tu abuelo no murió de muerte natural, Valentina. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué quiere decir? Los médicos dijeron que murió por complicaciones del cáncer, pero el análisis toxicológico que solicité privadamente muestra niveles anómalos de ciertos medicamentos en su sistema. Están diciendo que alguien aceleró su muerte. Sí, alguien que tenía acceso a él durante sus últimos días, alguien que sabía exactamente qué medicamentos estaba tomando, alguien que podía aumentar las dosis sin que él se diera cuenta. Sentí que me iba a desmayar. ¿Quién tenía acceso a él durante sus últimos días? Tú estabas ahí todo el tiempo, pero obviamente estás excluida de sospecha. Las únicas otras personas que tuvieron acceso constante fueron tu prima Sofía, que llegó 2 días antes de que muriera, y tu tío Roberto, que estuvo ayudando con el cuidado médico. ¿Cómo pueden haber hecho algo así? Porque la herencia que tú
Abuelo te dejó es mucho más grande de lo que sabías, Valentina. David sacó documentos financieros. Tu abuelo no solo te dejó la casa y sus ahorros personales, también tenía inversiones, propiedades comerciales, y una póliza de seguro de vida significativa. El valor total de la herencia es aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Era una cantidad de dinero que podría resolver completamente los problemas de deuda de Sofía y cambiar su vida para siempre. Y ellos sabían sobre esto. Sofía sabía. Había estado presionando a tu abuelo durante meses para que le diera detalles sobre el testamento. Cuando él se negó a cambiar la herencia para incluirla a ella, aparentemente decidieron tomar medidas más drásticas. ¿Tiene evidencia de todo esto? Tengo fotografías, grabaciones, documentos financieros, el análisis toxicológico, y testimonios de varias personas que fueron contactadas con mentiras sobre ti. David se inclinó hacia adelante. Valentina, tienes suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra Sofía por fraude, conspiración, difamación y posiblemente homicidio. Y Marcos y Andrea también pueden ser acusados de conspiración y acoso. Sus conversaciones grabadas son evidencia clara de intento de manipulación psicológica. Me quedé sentada en silencio por varios minutos, procesando toda la información que acababa de recibir. Mi prima había matado a mi abuelo, había planeado destruir mi estabilidad mental, había conspirado para robar mi herencia, y mis ex mejores amigos habían participado voluntariamente en todo esto por venganza personal. ¿Qué cree que debería hacer? Le pregunté finalmente a David. Eso depende de ti, Valentina. Puedes presentar cargos criminales y buscar justicia legal, o puedes confrontar a tu familia directamente y ver si puedes resolver esto sin involucrar a las autoridades. ¿Cuál recomendaría usted? Honestamente, recomendaría la justicia legal. Lo que hicieron es criminal, y si no hay consecuencias, podrían intentar algo similar en el futuro, contigo o con otras personas. David puso su mano sobre la mesa. Pero también entiendo que es tu familia, y que la decisión es completamente tuya. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? No mucho. Sofía probablemente se está dando cuenta de que algo salió mal con su plan. Cuando no respondiste sus llamadas ayer y no apareciste en casa anoche, debe haber sospechado que descubriste algo. ¿Qué significa eso? Significa que pueden acelerar su cronograma. Pueden tratar de hospitalizarte más rápido de lo planeado, o pueden tratar de presentar evidencia falsa de que estás mentalmente inestable. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. Miré a David, quien asintió. Contesta, pero no le digas nada sobre nuestra conversación. Hola, Valentina. Gracias a Dios. He estado preocupadísima por ti. ¿Dónde estás? Estoy en el centro, haciendo algunas diligencias. Prima, necesitamos hablar. Algo muy preocupante pasó anoche después de que te fuiste. ¿Qué pasó? Tío Roberto y yo estuvimos hablando sobre tu comportamiento ayer, y estamos muy preocupados por tu estado mental. Creemos que necesitas ayuda profesional. Ahí estaba, exactamente como David había predicho. ¿Ayuda profesional? Sí, prima. El estrés de perder al abuelo, esas llamadas extrañas que recibiste, la forma en que saliste corriendo de la casa, todo apunta a que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Sofía, estoy perfectamente bien. Eso es exactamente lo que diría alguien que no está bien, Valentina. Las personas que están teniendo problemas psicológicos rara vez se dan cuenta. David me hizo señas de que siguiera la conversación para obtener más información. ¿Qué tipo de ayuda profesional? Hemos estado investigando algunas clínicas muy buenas que se especializan en trauma y duelo, lugares donde puedes obtener la ayuda que necesitas en un ambiente seguro y controlado. ¿Clínicas? ¿Te refieres a hospitales psiquiátricos? No uses esas palabras, prima. Son centros de bienestar mental, y solo sería temporal, hasta que puedas procesar la pérdida del abuelo de manera saludable. No necesito ser hospitalizada, Sofía. Valentina, por favor no te pongas defensiva.
Sabemos que esto es difícil de aceptar, pero necesitas confiar en nosotros. Somos tu familia, y solo queremos lo mejor para ti. David escribió algo en una servilleta y me la mostró. Pregúntale sobre los asuntos legales del abuelo. ¿Y qué pasa con los asuntos legales del abuelo? Sura, testamento, la herencia, todo eso. No te preocupes por eso ahora, prima. Tío Roberto y yo nos encargaremos de todos los aspectos legales mientras tú te recuperas. ¿Se van a encargar de mi herencia? Solo temporalmente, hasta que estés mejor. Es normal que cuando alguien está pasando por una crisis mental, los familiares ayuden con las decisiones financieras importantes. Todo estaba pasando exactamente como David había dicho que pasaría. Sofía, necesito tiempo para pensar sobre esto. Por supuesto, prima, pero no tardes mucho en decidir. Tío Roberto ya habló con algunos médicos, y ellos dijeron que mientras más tiempo esperemos, más difícil será tu recuperación. ¿Ya hablaron con médicos sobre mí? Solo para obtener consejos generales sobre cómo ayudar a un familiar que está pasando por trauma. Nada específico todavía, pero su tono sugería que sí había sido algo más específico. Está bien, Sofía, te llamo más tarde. Te amo, prima, solo queremos ayudarte. Colgué el teléfono, sintiendo náuseas. ¿Escuchó esa conversación? Le pregunté a David. Cada palabra. Están acelerando el cronograma, exactamente como temía. ¿Qué debo hacer? David se puso serio. Valentina, tienes que tomar una decisión ahora mismo. En las próximas horas, van a tratar de internarte en un hospital psiquiátrico. Una vez que estés ahí, va a ser muy difícil salir, especialmente si han plantado evidencia de comportamiento errático. ¿Qué opciones tengo? 2 opciones. Puedes huir ahora mismo, salir de la ciudad, ir a algún lugar donde no puedan encontrarte mientras preparamos el caso legal, o puedes confrontarlos directamente con toda la evidencia que tenemos. ¿Cuál sería más efectiva? La confrontación directa podría ser más satisfactoria emocionalmente, pero también es más riesgosa. Si sienten que están acorralados, podrían volverse desesperados. Y huir, más seguro, pero significa abandonar tu vida aquí temporalmente. Miré por la ventana del café hacia la plaza principal donde había jugado de niña, donde había caminado con mi abuelo tantas veces, donde había construido todos mis recuerdos más importantes. No quiero huir, dije finalmente. Esta es mi vida, esta es mi ciudad, esta es mi herencia. No voy a permitir que me obliguen a escapar. David asintió. Entonces vamos a confrontarlos. Pero necesitamos hacerlo de la manera correcta, con toda la evidencia presente, y preferiblemente con testigos. ¿Qué sugiere? Que los invites a tu apartamento esta noche. Diles que quieres disculparte por tu comportamiento extraño, que has estado reflexionando y que tienes algo importante que decirles. ¿Y usted estará ahí? Estaré grabando todo desde el apartamento de al lado, que conseguí que me prestaran los vecinos, y tendré a 2 oficiales de policía esperando afuera del edificio. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Valentina, la evidencia que tenemos es abrumadora. Ellos no tienen manera de negar lo que han hecho. La única pregunta es si van a confesarlo voluntariamente o si vamos a tener que presentar cargos criminales. Respiré profundamente. Está bien, hagámoslo. David sonrió por primera vez desde que nos habíamos conocido. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Me dijo que eras la persona más fuerte que conocía, y tenía razón. Esa noche iba a ser la noche que finalmente descubriría si tenía el valor para enfrentar a las personas que habían traicionado mi confianza de la manera más cruel posible. Y más importante, iba a ser la noche que finalmente obtendría justicia por el hombre que me había criado con amor incondicional y que había sido asesinado por su propia familia. A las 7 de la noche, mi apartamento estaba preparado como una trampa perfecta. David había instalado equipos de grabación discretos en varios lugares, y los oficiales de policía estaban apostados en la calle,
esperando mi señal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde el pasillo. Le había enviado un mensaje a Sofía una hora antes. Prima, tienes razón. He estado actuando muy extraño y necesito hablar con la familia. ¿Pueden venir a mi apartamento a las 7? Tengo algo importante que decirles y quiero disculparme por mi comportamiento. Su respuesta había sido inmediata. Por supuesto, tío Roberto y yo estaremos ahí. Me alegra que estés buscando ayuda. David me había explicado exactamente cómo manejar la conversación. Tenía que dejar que ellos hablaran lo más posible, hacer preguntas que los llevaran a confesar, y mantener la calma sin importar lo que dijeran. Recuerda, me había dicho, ellos creen que han ganado, van a estar confiados, tal vez incluso arrogantes. Usa eso a tu favor. A las 7 en punto exactas, escuché pasos en el pasillo, respiré profundamente, me alicé el vestido, y esperé el toque en la puerta. Knock, knock, knock. Abrí la puerta con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Hola, Sofía. Hola, tío Roberto. Gracias por venir. Sofía me abrazó fuertemente. Aira, prima, me alegra tanto que nos hayas llamado. Hemos estado muy preocupados por ti. Tío Roberto también me dio un abrazo, aunque pude sentir tensión en sus movimientos. ¿Cómo te sientes hoy, mija? ¿Mejor que ayer? Mucho mejor. Mentí, por eso quería hablar con ustedes. Creo que tenían razón sobre mi estado mental. Los invité a sentarse en la sala. Sofía se acomodó en el sofá, tío Roberto en el sillón, y yo me senté en la silla frente a ellos. Antes de que empecemos, dije, ¿quieren algo de tomar? ¿Café? ¿Agua? No. Gracias, prima. Estamos bien, respondió Sofía. ¿De qué querías hablarnos? Bueno, después de nuestra conversación de esta mañana, estuve reflexionando mucho sobre mi comportamiento durante el funeral y desde entonces. ¿Y qué conclusiones sacaste? Preguntó tío Roberto. Creo que ustedes tenían razón. He estado actuando de manera paranoica e irracional. Esas llamadas telefónicas extrañas, la forma en que salí corriendo de la casa del abuelo, mi desconfianza hacia la familia, todo apunta a que estoy teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Sofía y tío Roberto intercambiaron una mirada de satisfacción. Me alegra mucho escucharte decir eso, Valentina, dijo Sofía. Es el primer paso hacia la recuperación. ¿Y están seguros de que necesito ayuda profesional? Pregunté. Quiero decir, ¿hospitalización? Creemos que sería lo mejor para ti, respondió tío Roberto. Un ambiente controlado donde puedas recibir la terapia y los medicamentos que necesitas. ¿Ya hablaron con algún hospital específico? De hecho, sí, dijo Sofía. Hay una clínica muy buena a las afueras de la ciudad que se especializa en casos como el tuyo. ¿Casos como el mío? Personas que han sufrido trauma severo y están experimentando episodios psicóticos, explicó tío Roberto. ¿Episodios psicóticos? ¿Eso es lo que creen que tuve? Prima, las llamadas telefónicas que recibiste probablemente eran alucinaciones auditivas, dijo Sofía con tono condescendiente. Es muy común en personas que están pasando por duelo complicado. Era perfecto. Estaban documentando en grabación su plan de diagnosticarme falsamente como psicótica. ¿Y qué pasa con mis asuntos personales mientras estoy hospitalizada? Mi trabajo, mis finanzas, la herencia del abuelo. No te preocupes por eso, respondió tío Roberto rápidamente. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Cómo se van a encargar exactamente? Bueno, yo puedo solicitar poder legal temporal sobre tus asuntos financieros, explicó Sofía. Es un procedimiento estándar cuando alguien está incapacitado temporalmente debido a problemas de salud mental. ¿Y la herencia del abuelo? Eso puede esperar hasta que estés mejor, dijo tío Roberto, aunque probablemente sea mejor si transferimos todo a una cuenta que yo pueda administrar por ahora, solo para asegurarnos de que todo esté seguro. Ahí estaba la confesión de su plan financiero. ¿Cuánto tiempo creen que necesitaría estar hospitalizada? Eso depende de tu progreso, respondió Sofía. Podría ser unos meses,
Podría ser más tiempo. Lo importante es que te recuperes completamente. ¿Meses? Pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, prima, estos tipos de trastornos psicológicos requieren tratamiento extensivo, explicó Sofía, pero no te preocupes, nosotros nos aseguraremos de que tengas la mejor atención posible. ¿Con qué dinero? El tratamiento en clínicas privadas debe ser muy caro. Usaremos tu herencia para pagar el tratamiento, dijo tío Roberto. Es exactamente para lo que el abuelo habría querido. Que se usara el dinero para cuidar de ti. Perfecto. Habían admitido que planeaban usar mi herencia para pagar una hospitalización forzosa. Hablando del abuelo, dije, tratando de sonar casual, ¿creen que él habría aprobado esta decisión? Sofía se puso un poco tensa. ¿A qué te refieres? Bueno, el abuelo siempre valoró mucho la independencia, siempre me enseñó a ser fuerte y a resolver mis propios problemas. Sí, pero también habría querido que recibieras la ayuda que necesitas, respondió tío Roberto. ¿Hablaron con él sobre mi estado mental antes de que muriera? ¿Por qué preguntas eso? Preguntó Sofía, ahora claramente nerviosa. Solo curiosidad. Me pregunto si él notó algo extraño en mi comportamiento durante sus últimos días. No, no notó nada, respondió Sofía rápidamente. Estaba muy enfermo. Apenas estaba consciente la mayor parte del tiempo. Eso es extraño, dije, porque yo recuerdo que estaba bastante alerta hasta el final. De hecho, tuvimos varias conversaciones profundas. Durante sus últimos días, tío Roberto y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué tipo de conversaciones? Preguntó tío Roberto. Sobre la familia, principalmente, sobre quién podía confiarse y quién no. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sofía. Era el momento perfecto para empezar a revelar lo que sabía. Bueno, es curioso que mencionen eso, porque el abuelo me contó algunas cosas muy interesantes sobre la familia antes de morir. ¿Qué cosas? Preguntó tío Roberto, claramente preocupado ahora. Por ejemplo, me contó que Sofía había abandonado la medicina hace más de un año. El color se drenó completamente de la cara de Sofía. ¿Él sabía eso? Sí, también sabía sobre tus deudas de juego. Sofía se puso de pie bruscamente. Valentina, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes saber sobre eso? ¿Entonces es cierto? Pregunté, fingiendo sorpresa. Tío Roberto trató de calmar la situación. Mija, estos son exactamente el tipo de comportamientos paranoicos de los que estábamos hablando. Estás creando teorías conspirativas sobre tu propia familia. ¿Teorías conspirativas? Me reí, como la teoría de que ustedes contactaron a mis amigos y conocidos para aislarme socialmente. Ambos se quedaron completamente mudos. O como la teoría de que planeaban hacer que me hospitalizaran para tomar control de mi herencia. Sofía comenzó a caminar hacia la puerta. Esto es exactamente de lo que estábamos hablando, tío Roberto. Ella está completamente paranoica. Necesitamos llamar al hospital ahora mismo. Espera, Sofía, dije, manteniéndome calmada antes de que llames a nadie. Hay algo más que quiero preguntarte. ¿Qué? Preguntó, claramente asustada ahora. ¿Cómo exactamente murió el abuelo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Gritó tío Roberto. Murió de cáncer. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve ahí, y recuerdo que sus medicamentos estaban siendo administrados por ustedes durante sus últimos días. Por supuesto, estábamos ayudando a cuidarlo, dijo Sofía, y nunca ajustaron las dosis, nunca le dieron medicamentos adicionales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina, dijo tío Roberto lentamente, esto es muy serio. Estás acusando a tu propia familia ¿de qué? Tío Roberto, ¿de qué los estoy acusando exactamente? No pudo responder. Fue entonces cuando decidí revelar todo. Los estoy acusando de haber matado a mi abuelo para acelerar mi acceso a la herencia, de haber planeado una campaña sistemática para aislarme socialmente y hacer que cuestionara mi cordura, de conspirar con mis ex amigos para manipularme psicológicamente, y de planear hospitalizarme contra mi voluntad para robar mi herencia.
Sofía se desplomó de nuevo en el sofá. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Entonces es cierto? Pregunté. Tío Roberto se puso de pie agresivamente. Esto es ridículo. Valentina, estás teniendo una crisis psicótica. Necesitas ayuda inmediatamente. Tío Roberto, ¿realmente quieres seguir fingiendo? Porque tengo grabaciones de todas sus conversaciones con Marcos y Andrea. Tengo fotografías de sus reuniones secretas. Tengo análisis toxicológicos que muestran que el abuelo fue envenenado, y tengo documentación completa de todos los contactos que hicieron para aislarme socialmente. Ambos se quedaron completamente inmóviles. ¿Grabaciones?, murmuró Sofía. Sí, prima, grabaciones donde planean exactamente lo que acaban de tratar de hacer conmigo aquí esta noche. Saqué mi teléfono y reproduje parte de la grabación que David me había dado. ¿Y qué gano yo con esto? Se escuchó la voz de Sofía, la herencia del abuelo. Sofía, si Valentina se desmorona psicológicamente, si pierde su trabajo, si termina necesitando ayuda profesional, bueno, alguien va a tener que tomar decisiones sobre sus asuntos financieros. Sofía comenzó a llorar. Valentina, yo no quería que llegara tan lejos. ¿No querías que llegara tan lejos? Grité. Mataron a mi abuelo, él ya se estaba muriendo, gritó Sofía de vuelta. Solo. Aceleramos lo inevitable. Tío Roberto la miró con horror. Sofía, cállate. No, ya no puedo más con esto. Sofía estaba llorando histéricamente ahora. Valentina, nunca quisimos lastimarte tanto. Solo necesitaba el dinero, las deudas. La gente a la que le debo dinero estaba amenazando con lastimarme, así que mataron a un anciano inocente. El abuelo sufría, estaba en dolor constante. En cierta forma, fue un acto de misericordia. No fue misericordia, fue asesinato por dinero. Tío Roberto se dirigió hacia la puerta. Me voy de aquí. Sofía, deja de hablar inmediatamente. No, tío Roberto, dije, nadie se va a ninguna parte. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto preescrito a David. Ahora, menos de un minuto después, se escucharon golpes fuertes en la puerta. Policía, abran la puerta. Tío Roberto se veía como si fuera a vomitar. Valentina, por favor, somos familia. La familia no mata a sus propios miembros por dinero, respondí, caminando hacia la puerta para abrirles a los oficiales. 2 policías entraron al apartamento, seguidos por David. «Señorita García», preguntó uno de los oficiales, ¿estas son las personas sobre las que hizo la denuncia? Sí, oficial, Sofía García y Roberto García, y tengo grabaciones de audio de todo lo que acaban de confesar. Sofía se había desplomado completamente, llorando de manera incontrolable. Yo no quería hacer esto. Fue idea de tío Roberto. Él dijo que era la única manera. Sofía, cierra la boca, gritó tío Roberto. No, ya terminé con las mentiras. Sofía miró a los policías. Es verdad, matamos al abuelo, aumentamos sus medicamentos para el dolor hasta que su corazón no pudo más, pero él ya se estaba muriendo de todos modos. Uno de los oficiales comenzó a leer sus derechos mientras el otro preparaba las esposas. David se acercó a mí. ¿Estás bien, Valentina? Sí, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Finalmente está terminado. Mientras se llevaban a Sofía y tío Roberto, Sofía se volteó hacia mí una última vez. Valentina, por favor perdóname, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. El dinero, las deudas, no sabía qué más hacer. Podrías haber venido a mí por ayuda, respondí, podrías haber sido honesta, pero en lugar de eso, elegiste matar al hombre que nos crió a ambas. Lo siento mucho, murmuró mientras la sacaban del apartamento. Después de que se fueron, David y yo nos quedamos solos en mi sala. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Vacía, respondí honestamente. Perdí a mi abuelo. Luego descubrí que fue asesinado por mi propia familia,
y ahora tengo que vivir con el conocimiento de que las personas en las que más confiaba eran capaces de esto. ¿Te arrepientes de haberlos confrontado? No, el abuelo merecía justicia, y yo merecía saber la verdad. David se sentó a mi lado. Hay algo más que necesitas saber, Valentina. ¿Qué? Tu abuelo sabía que algo así podía pasar. Por eso me contrató. Me dijo que si algo le pasaba a él, tenía que asegurarme de que tú estuvieras protegida. ¿Sabía que lo iban a matar? No específicamente, pero sabía que Sofía estaba desesperada por dinero, y conocía lo suficientemente bien a su hermano Roberto como para saber que era capaz de cosas cuestionables si la motivación era correcta. David sacó un sobre de su chaqueta. Me pidió que te diera esto si algo le pasaba. Era una carta escrita con la letra temblorosa de mi abuelo. Mija querida, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas sobre algunos miembros de la familia eran correctas. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, pero también me enorgullece saber que tuviste la fortaleza para enfrentarlo. Recuerda siempre que la verdadera familia no está determinada por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. David se ha convertido en parte de tu familia ahora, no por sangre, sino por elección. No permitas que las acciones de Sofía y Roberto te hagan perder la fe en el amor familiar. Hay personas buenas en el mundo que te amarán sin condiciones y sin motivos ocultos. La herencia que te dejé no es solo dinero, mija, es la oportunidad de construir una vida auténtica, rodeada de personas que te valoren por quien eres realmente. Te amo para siempre, tu abuelo Emilio. Lloré mientras leía la carta. Incluso desde la muerte, mi abuelo había encontrado una manera de protegerme y darme esperanza. ¿Qué va a pasar ahora? Le pregunté a David. Sofía y Roberto van a enfrentar cargos criminales serios. Probablemente van a pasar muchos años en prisión. Marcos y Andrea también van a ser acusados, aunque probablemente recibirán sentencias más leves porque cooperaron en el plan pero no estuvieron directamente involucrados en el homicidio. Y la herencia es completamente tuya, sin ninguna disputa legal. ¿Y yo? ¿Cómo voy a seguir adelante después de todo esto? David sonrió suavemente. Vas a reconstruir tu vida, Valentina. Vas a reconectar con las personas que realmente te importan. Vas a usar tu herencia sabiamente, y vas a honrar la memoria de tu abuelo viviendo auténticamente. Esa noche, después de que David se fue, me quedé sola en mi apartamento, procesando todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Había perdido a mi abuelo, pero había descubierto que había muerto protegiendo mi futuro. Había perdido a mi prima y a mi tío, pero había descubierto que nunca habían sido realmente mi familia. Había perdido la inocencia sobre las motivaciones de las personas, pero había ganado sabiduría sobre a quien vale la pena amar. 6 meses después, Sofía fue sentenciada a 15 años de prisión por homicidio en segundo grado. Tío Roberto recibió 12 años. Marcos y Andrea recibieron 2 años de libertad condicional y órdenes de restricción permanentes. Usé parte de mi herencia para crear una fundación en nombre de mi abuelo que ayuda a ancianos que están siendo abusados financieramente por sus familias. David se convirtió en mi mejor amigo y, eventualmente, en algo más. No por gratitud o por trauma compartido, sino porque aprendí a reconocer el amor auténtico cuando lo veo. Regresé a trabajar en la biblioteca, donde mis colegas me recibieron con brazos abiertos después de que la verdad sobre la conspiración se hizo pública. Y cada domingo, visito la tumba de mi abuelo y le cuento sobre mi semana, sobre las personas buenas que he conocido, y sobre cómo estoy usando la fortaleza que él me enseñó para construir una vida llena de amor auténtico. La llamada anónima que recibí el día del funeral de mi abuelo no arruinó mi vida, la salvó. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su sangre o en su historia compartida, sino en sus acciones y en la integridad de sus intenciones. Y me enseñó que a veces las personas que menos esperas son las que están dispuestas a arriesgar todo para protegerte. Hoy es el aniversario de la muerte de mi abuelo,
Como cada año desde su muerte, paso la mañana en el cementerio, llevándole flores frescas y contándole sobre mi vida. Abuelo, le digo mientras acomodo las flores sobre su tumba. David me pidió que me casara con él la semana pasada. Sé que te habría gustado conocerlo mejor. Es el tipo de hombre que tú me enseñaste a valorar, honesto, valiente, y dispuesto a hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El viento mueve las hojas de los árboles alrededor de su tumba, y por un momento puedo imaginar que es su manera de darme su bendición. La fundación que creamos en tu nombre ya ha ayudado a más de 200 familias. Estamos haciendo exactamente lo que tú habrías querido, protegiendo a los ancianos de ser aprovechados por personas sin escrúpulos. Me siento en el banco que está frente a su tumba, el mismo banco donde me senté hace 3 años cuando todo mi mundo se desmoronó. Sofía me escribió una carta desde la prisión el mes pasado. Dice que lamenta todo lo que pasó, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. No sé si le creo completamente, pero estoy aprendiendo a perdonar, no por ella, sino por mí. Una mariposa amarilla aterriza en la lápida de mi abuelo. Era su color favorito. Aún recibo llamadas anónimas de vez en cuando, pero ahora son diferentes. Son personas que escucharon mi historia y quieren contarme sobre situaciones similares en sus familias. He podido ayudar a varias personas a protegerse de familiares abusivos. Me pongo de pie y toco suavemente su lápida. Gracias por haberme protegido, abuelo. Gracias por haber contratado a David, por haber sospechado lo que estaba pasando, por haber dejado esa carta que me dio esperanza en el momento más oscuro de mi vida. Mientras camino hacia la salida del cementerio, sé que mi abuelo habría estado orgulloso de la mujer en la que me he convertido, no porque evité la tragedia, sino porque aprendí a enfrentarla con dignidad. La llamada anónima que recibí el día de su funeral fue, paradójicamente, la mejor cosa que me pudo haber pasado. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que merezco amor auténtico, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en mentiras cómodas. Esta noche, David y yo vamos a cenar en el restaurante donde mi abuelo solía llevarme para celebrar mis cumpleaños. Vamos a brindar por el futuro, por el amor verdadero, y por la memoria de un hombre que me enseñó que la familia real se construye con amor, no con sangre. Y si algún día tengo hijos, les voy a contar la historia de su bisabuelo Emilio, el hombre que me enseñó que el verdadero legado no es lo que dejas en tu testamento, sino los valores que inculcas en las personas que amas. Si estás viendo esta historia desde cualquier ciudad del mundo, quiero que sepas algo importante: todos enfrentamos traiciones en nuestras vidas. Todos tenemos momentos donde las personas en las que más confiamos nos fallan de maneras que nunca imaginamos posibles. Pero también quiero que sepas que siempre hay personas dispuestas a ayudarte, incluso cuando no las esperas. A veces vienen en forma de investigadores privados contratados por abuelos preocupados. A veces vienen en forma de amigos que aparecen cuando más los necesitas. A veces vienen en forma de extraños que se convierten en familia elegida. La lección más importante que aprendí es esta: la verdad duele, pero la mentira mata lentamente. Siempre elige la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, y nunca olvides que mereces ser amado auténticamente, sin condiciones, sin motivos ocultos, sin agenda secreta. Donde sea que estés viendo esta historia, espero que te recuerde tu propio valor y tu propia fuerza interior.